Bueno, muy buenos días. Bienvenidos a este webinar. El día de hoy vamos a hablar de cómo Novasec GRC ayuda a cumplir la normatividad sin complicaciones. El día de hoy nos acompaña María Tertúa y Harold Mulcube, quienes nos van a hablar de este tema. Bienvenidos todos. Gracias, Felipe. Buenos días. Antes que nada, darles la bienvenida a nuestro webinar de cómo realizar o cómo mantener nuestra normatividad en nuestra empresa sin complicaciones. Actualmente nos acompaña Harold Mulcue, quien actualmente en nuestra compañía lleva 4 años de experiencia como líder de implementador y pues queremos realizar esta actividad un poco más dinámica. Harold, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchas gracias Felipe, gracias Mari. Un gusto estar con ustedes. Como ya lo comentó Mari, yo hago parte del equipo de implementación y bueno, es un placer estar aquí con ustedes compartiendo experiencias que hemos tenido configurando los módulos de Novasec para todo el manejo de normatividad y el cumplimiento. Gracias, Harold. Bueno, les presento la agenda. Actualmente pues vamos a revisar qué es el cumplimiento, los retos más comunes que en estos momentos nosotros o las empresas presentan en el momento de realizar la actualización de normatividad, cómo nuestro software GRC, Novasec GRC nos ayuda a mantener o cumplir con esta normativa, cuáles son los casos de éxitos que en nuestra experiencia hemos podido evidenciar con nuestros clientes aliados y las conexiones que nosotros tenemos desde cumplimiento con el resto de los módulos que ofrecemos como Novasec y pues al finalizar consejos finales por parte de la experiencia que ha manejado Harold en todo este tiempo y pues sesión de preguntas, las preguntas que en estos momentos tenemos. Harold, cuéntanos en palabras simples. ¿Qué es el cumplimiento normativo? Bueno, básicamente voy a iniciar por el concepto de normatividad. ¿Qué es normatividad? Normatividad es el conjunto de leyes, estándares, buenas prácticas que disponen organismos internacionales, como por ejemplo la ISO, disponen entes reguladores, ¿sí? Por ejemplo, si estamos de pronto bajo la vigilancia de alguna organización reguladora o por gobierno, eh, disponen esas buenas prácticas que son definidas por controles o por requisitos. Y básicamente, cuando hablamos de cumplimiento, es evaluar de cierta manera esos requisitos para obtener un resultado de si estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo. Harold, ¿por qué es importante el cumplimiento normativo? Bueno, es fundamental, primero para las organizaciones que tienen como obligación, y digamos que hay empresas que no es opcional aplicar o no algunas normas, sino que es su obligación. Y digamos que ahí sale la importancia porque en el momento de cumplir, pues vamos a evitar sanciones, vamos a evitar que se nos generen hallazgos, no conformidades, entonces, bueno, ahí es crítico. También en caso de que estemos buscando alguna certificación por algún organismo, un estándar, que los queramos certificar, por ejemplo, en ISO 27001, que es el tema de seguridad de la información, o en 9000, que es el tema de calidad. Entonces, pues también es fundamental medirnos en el cumplimiento de estas normas, o simplemente si queremos adoptar como organización buenas prácticas que se estén, digamos que en el mercado global para nuestros procesos. Entonces, es fundamental aplicar la normatividad en estos casos. Gracias, Harold. Yo creo que agregar que más allá de esas, evitar sanciones, ¿cierto? Que es súper importante, es también la reputación que creamos como compañía cuando cumplimos con estas normativas. Y es que vamos a tener más confianza para nuestros clientes y vamos a mostrar pues como esa solidez ante esos reguladores o auditores y que tengan, por ejemplo, en caso de una auditoría de proveedores, evaluación, pues tengamos como esa certeza o esa confianza de que estamos cumpliendo con todas las características y podamos abrirnos las puertas también al mercado. Adicional, pues, Harold quería como conocer un poquito más al respecto de por qué las organizaciones deben de tomarse esto tan en serio en cuanto al cumplimiento y
en la experiencia que has llevado con implementaciones y demás, de pronto, ¿qué retos más comunes has evidenciado en la gestión de esa normatividad? Bueno, el mantener un cumplimiento actualizado, en orden, primero pues nos va a demostrar que somos una organización que estamos comprometidos con las buenas prácticas. Vamos a tener las herramientas para responder ante auditorías o visitas que se nos lleguen a presentar. Digamos que los retos comunes que normalmente abordamos en el tema de la configuración y la implementación es que en las organizaciones normalmente pues la información del cumplimiento lo maneja ya un área, ya sea el área legal, si es temas legales, de seguridad de la información, si van enfocados a cumplimientos de seguridad o un área de calidad, bueno, lo llevan allá aislado, se concentra el trabajo en ellos. La información está en Exceles, que después tienen que enviarlo por partes a las personas quien deben decir si se está cumpliendo o no, tienen que empezar a enviar correos, recordatorios, entonces es un trabajo bastante tedioso. La ventaja que tenemos con Novasec es que en parte vamos a centralizar esta información, lo vamos a tener sobre un sistema de información, esa, digamos que la gestión va a ser compartida, o sea, ya podemos empezar a transmitir esos responsabilidades de calificación a otros usuarios, la herramienta misma se va a encargar de pedirte las evidencias, también te va a recordar que de pronto si como proceso no nos acordamos de hacer esa evaluación o de pronto nos estamos demorando, también te va a empezar a hacer un seguimiento y también tiene un tema de escalamiento, si de pronto un líder, un coordinador no calificó, entonces también se empieza a hacer un escalamiento a nivel gerencial en caso de ser necesario, para que de pronto esas áreas que tienen que gestionar o liderar esa parte, pues se descarguen un poco más de trabajo. En eso apoya bastante no hacer. ¿Qué pasa si un sistema, qué pasa sin un sistema estructurado? ¿Qué riesgos podría correr como compañía? Bueno, si te refieres, si no contamos con un sistema estructurado, primero podemos tener el riesgo de perder la información. Al momento de que pronto si la persona quien maneja esa información se llega a ir, que era la que tenía conocimiento, sabía dónde estaban ubicadas la información, las evidencias, podemos correr con ese riesgo. También podemos correr con un riesgo de manipulación, que cualquiera pueda llegar a meter información o alterar la información, o si por allá en el año 2020 califiqué que no estaba cumpliendo y ahora en el 2023, 2024, ahora sí quiero en histórico cambiar y que sí estaba cumpliendo y que esas eran mis evidencias, pues digamos que está susceptible a esa manipulación de información. Esos son los dos principales riesgos, además pues del riesgo de que no llevemos una gestión adecuada y que pues efectivamente podamos tener, digamos que no conformidades por no estar cumpliendo con controles importantes. Gracias, Harold. No sé cómo nos puede ayudar a abordar estos retos. O sea, en la experiencia que has llevado, de pronto has encontrado X y N cantidad de clientes que han llegado como con esa necesidad de auxilio y cómo desde Novasec podemos aportar o ayudar con todos esos retos que se han presentado. Bueno, desde Novasec nosotros acompañamos a las organizaciones, a nuestros clientes que confían en nosotros, primero a identificar todos los cumplimientos, bueno, no sugerirles, eso ya es una parte de consultoría que deben cumplir o por temas internos, pero sí los acompañamos a tomar esa información que normalmente incluso las tienen en PDFs, la tienen en un Word, entonces los ayudamos a transformar esa información ya en un Excel, bueno, digamos que a nivel matriz, ¿sí? Que después podemos subir al sistema. También en nuestra experiencia tenemos repositorios importantes de normas que les podemos proveer, ¿sí? Cuando están con nosotros para poder hacer ese trabajo de manera más automática y también los apoyamos en todo el tema de pues, la actualización que se debe realizar. También pues acompañándolos en caso de que una norma haya cambiado de versión, poder subir una nueva versión en conjunto y empezar a realizar las configuraciones necesarias. Los apoyamos en todo el tema de capacitaciones,
Es decir, para ya el área usuaria, el área que debe responder ante esos requisitos, decirle, bueno, estos son los correos que usted va a recibir, debe ingresar por acá, debe subir la evidencia por acá. Entonces, en esas capacitaciones, en ese compartimiento de información, pues nosotros también los apoyamos. Y también, pues, en el uso de buenas prácticas para el tema de todo el GRC. Gracias, Harold. Teniendo en cuenta esto y pues aprovechando que estamos hablando respecto a Novasec GRC, es posible que nos compartas de pronto desde el módulo de cumplimiento, de pronto en vivo y en directo podemos visualizar cómo es el módulo, qué reportería podemos acceder, cómo se hacen los controles desde normatividad. Claro, por supuesto. Si me permiten, voy aquí a compartir pantalla. Y ahí ya debería estar compartiendo. ¿Me confirman, por favor? Si ya pueden ver la herramienta. Ok. Todo lo que hemos hablado básicamente se traducen en los dos módulos que tenemos aquí a nivel de normatividad y nuestro módulo de cumplimiento. Quiero iniciar primero por normatividad. ¿Qué es normatividad? Normatividad aquí en Novasec básicamente es un repositorio. Es un repositorio donde yo voy a poder subir las normas, los controles, los capítulos, objetivos y los dominios. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, tenemos algunas normas en esta instancia de pruebas. Tenemos las normas como la 45001, la 20000, 9000, 27000. Digamos que esas son las normas que, pues, en cierta forma tenemos en la instancia y que tenemos que cumplir. Si ya vamos aquí a la izquierda, vemos una estructura jerárquica, quiere decir que pues una norma contiene los dominios. Si lo queremos ver en otros términos, el dominio podría ser un capítulo. También vemos los objetivos o sus capítulos y finalmente tenemos los controles, ¿sí? Entonces ahí podemos organizar de manera clara la estructura de la norma. Normalmente pues esta información pues viene en esta estructura de 3 niveles y ya al final pues están los controles o los requisitos. Entonces, este es el trabajo que les comentaba, que pues, nosotros acompañamos a las organizaciones de tomar ese Excel o ese PDF y poder llevarlo aquí a una sistematización donde podemos codificar controles, donde podemos ver, bueno, especificar claramente el nombre o la descripción. También podemos asignar, como pueden verse aquí, este control podemos asignarle responsables, o sea, quién va a ser el encargado de la calificación y tenerlo aquí centralizado, disponible para utilizarlo pues, en otros módulos que no solamente es cumplimiento, aunque eso ya lo vamos a tocar más adelante, sino que también nos pueden servir para otras opciones del sistema. Aquí igual pueden ingresar cualquier usuario que tenga acceso para consultar. ¿Sí? Si yo no soy de pronto administrador y no debería estar agregando, modificando controles, pero si quiero o necesito visualizar de pronto un control del anexo A, de pronto un control de calidad de la 9001, necesito validar algo, entonces también puedo entrar como un usuario de consulta para visualizar información. Ahora, ya el tomar esta norma, por ejemplo, vamos a hacer el ejercicio con el anexo A, el tomar esta norma y llevarla a un módulo donde vamos a realizar la calificación pertinente para medir el cumplimiento, entonces ahí vamos a participar como tal cumplimiento. Entonces, en cumplimiento, en este caso recibimos como entrada la norma de la 27001-2013, anexo A, la norma que tiene los controles de seguridad de la información. Traigo este ejemplo, digamos que, pero podría aplicar cualquier otro, por ejemplo, temas de datos personales, de riesgo operativo, de monitoreo y control, temas internos, o sea, no está limitado solamente a los temas de seguridad de la información, sino que podemos abarcar muchos más ámbitos. ¿Y qué nos da el sistema acá? Bueno, como les decía, primero se pueden configurar unas notificaciones, esas notificaciones se les enviaría al responsable de los controles y requisitos, y esos responsables pueden ingresar aquí al sistema. Aquí en este caso pues tengo una trazabilidad de los últimos 3 años, entonces vamos a ver el del 2025. Puede ingresar el sistema del responsable y visualizar qué controles tiene bajo su cargo. Entonces empieza a decir acá, bueno, por ejemplo, estamos cumpliendo con el control que nos dice seguridad de la información de roles y responsabilidades o en la separación de deberes. Entonces debe el responsable decir, sí estoy cumpliendo,
no estoy cumpliendo o cumplo parcialmente. Esta es una forma de calificación, no significa que deba ser así siempre, sino que se pueden determinar otras opciones de calificación, por ejemplo, una versión de 3 niveles como alto, medio, bajo, o una versión un poco más objetiva, el documentado, el optimizado, el automatizado, sí, formas de medir ese control. Lo podemos hacer de muchas formas. Inclusive lo podemos hacer a través de un dato numérico. Si yo quiero calificar de 1 a 5, de 1 a 100, también lo podemos hacer. Esto pues es un ejemplo de cómo se califican los controles. Una vez nos diga si está cumpliendo o no está cumpliendo, ese responsable también debería darnos las observaciones. Entonces, cómo está cumpliendo este control, qué está aplicando, qué procedimientos tiene habilitados para dar este control. Entonces, los puedes definir acá. También como área de calidad o área de seguridad, etcétera, yo puedo definir recomendaciones para aquellos que no se estén cumpliendo. Entonces, si veo que me calificaron en un cumple parcialmente, pues bueno, puedo dar unas recomendaciones para que en un futuro periodo que se califica podamos tener un cumplimiento total de ese control. También puedo definir evidencias. Entonces, si vemos acá, yo puedo subir anexos, archivos o enlaces que demuestren, pues, efectivamente el cumplimiento de ese requisito. Por ejemplo, el procedimiento, la política, o si tengo un grupo de archivos que, pues, determinan ese cumplimiento, también lo puedo subir a nivel de enlace. Y por último, para aquellos controles que de pronto no estemos, digamos que en un cumplimiento adecuado, también puedo subir planes de acción. Un plan de acción es una actividad con la cual se compromete el proceso o el área responsable de ese control que deberá desarrollar en X tiempo para poder darle cumplimiento. Entonces, aunque estemos diciendo que no cumplimos o que estamos en un cumplimiento parcial, no nos estancamos ahí, sino que podemos demostrar a través de la herramienta que estamos haciendo algo, estamos implementando, estamos haciendo algunas actividades para llegar al cumplimiento pues, adecuado de ese control, que sería el cumple en este caso. Ya por último, las áreas en que responsables o líderes de esos cumplimientos, pues van a tener una serie de reportes muy interesantes que podrían generar con solo un clic a nivel de NodeSec. Por ejemplo, tenemos una opción para mostrar la matriz, ¿sí? La última matriz, por ejemplo, del 2025. Si quiero de pronto exportarla, quiero ver cómo se calificó cada control, quiero ver las observaciones, los seguimientos que se dieron, quién le evaluó ese control. Entonces, bueno, aquí tengo como un seguimiento completo de toda la información. También puedo tener una matriz comparativa. En este caso me va a entregar cómo estuve mejorando de un año versus el otro. Entonces, por ejemplo, vemos que el 2023 al 2024 tuvimos unas mejoras del 25, 32% por cada uno de los controles. También versus cómo estuvo el año 2025. De hecho, vemos que aquí también nos marca si de pronto ese control tuvo un retroceso. Si antes lo teníamos de cierta forma o documentado o alguien aplicaba ese control y esa persona se fue, pues entonces pasamos a un no cumplimiento. Y ahí podemos ver también qué retrocesos estamos teniendo. Y esto pues, realmente eso es una gestión continua. Las organizaciones normalmente lo miden anualmente o semestralmente para tener controlado todo el tema y saber que efectivamente sí se están aplicando esos controles. Ahora, también tenemos una información que es un poco más gerencial, de pronto esto es al detalle operativo, pero si yo quiero presentarle esta información a un nivel gerencial, a la junta, entonces también tenemos unas gráficas muy interesantes como esta de barras, que me indica por cada capítulo de la 27001 cómo he ido mejorando a lo largo de los periodos. Entonces ahí el periodo azul es el 2023, el verde el 2024 y ya el último sería el 2025, que se ve pues efectivamente una evolución en cada uno de estos capítulos. También tenemos otros bastante interesantes, como este de radar, que gusta mucho a nuestros clientes, ¿sí? Es bastante iterativo, entonces también nos muestra en los extremos, entre más al extremo esté digamos que la línea, pues es porque tenemos un mejor cumplimiento, y en más interno, pues tenemos un peor cumplimiento. Y también, aquí en este caso, podemos ver de los 3 periodos que tenemos calificados hasta el momento. Entonces, este es uno de los ejemplos de ese valor que nosotros daríamos agregado, tener reportes, digamos que de manera inmediata, en tiempo real. Muchos clientes de nosotros pues proyectan los resultados directamente aquí sobre la herramienta
y bueno, se hace un seguimiento completo e integral de esa normatividad que tenemos ahí pendiente por evaluar. Gracias, Harold. Bueno, dando pues como contexto a la información que nos estás brindando, voy a terminar de compartir pantalla. ¿Me confirman si la están viendo? En nuestro rango de tiempo que llevamos y en la experiencia que tú tienes como líder implementador, te has enfrentado a N cantidad de compañías donde has evidenciado que el cumplimiento es necesario, pero hay un nicho o normalmente cuáles son nuestro mayor caso de éxitos y en qué áreas. Bueno, realmente a nivel de experiencia les puedo contar que hemos podido acompañar a clientes en las certificaciones, o sea, que han utilizado, confiado en Novacek, por ejemplo, que me requiero certificar en 27001, levantamos un gap inicialmente, lo evaluamos, los acompañamos en todo el tema de planes de acción y digamos que en esa configuración o gracias a esas configuraciones, pues ya en la visita o en la auditoría, pues han podido demostrar que efectivamente han venido cumpliendo con esos controles, entonces pues logran esa certificación. Eso es un gran caso de éxito. Otros, por ejemplo, aquellos clientes que son bastante estrictos, por ejemplo, todo el tema financiero, todo el tema de seguros, y hablando aquí en Colombia, por ejemplo, se encuentran alineados con las circulares de la Superintendencia Financiera, entonces también los hemos venido acompañando, realizando las configuraciones, cargas de información que les permiten pues, poder atender ante esos requerimientos. Y un caso también importante es todo el tema de evaluación a terceros. Entonces, se envían o se configuran, digamos que unas preguntas que se le envían a los proveedores de nuestros clientes para que pues puedan también cumplir con ciertos controles internos que tienen nuestros clientes, donde se evidencia que efectivamente los proveedores tienen aplicando o que están midiendo los proveedores en unas buenas prácticas. Entonces, yo creo que esos son los tres casos importantes, además de muchos de mejorar tiempos, de gestionar efectivamente la información que hemos tenido. Vale, importante, Harold, porque entiendo y según pues lo que nos toca en este medio estar informados, hay muchas compañías que han sido sancionadas justamente de pronto por no tener ese cumplimiento, incluso por no tener claro, por ejemplo, el habeas data, incurrir como en faltas como ellas, y si tuviésemos claro todo lo que es la normativa, y tener esos controles necesarios, podríamos apoyarnos demasiado. Entonces considero que a veces dejamos pasar por alto porque tenemos N cantidad de cosas, porque llevar de pronto la normativa por medio de un Excel se nos hace tedioso, hay algo que se nos puede escapar, y la fortuna de tener de pronto un software de GRC es que nos ayuda a generar esas notificaciones, esos controles, a identificar pues como todo eso y poder obtener como estos casos de éxitos como en las aseguradoras, en las áreas financieras, pues que por fortuna de la mano de Novacek han podido tener ese éxito. ¿Cómo se vincula la normativa? Creo que igual ya nos respondiste ahorita en el ejemplo o presentándonos este módulo de cumplimiento, pero pues quería hacerlo más evidente en este slide, donde muestro con cuáles de los módulos de Novacek podemos hacer como esos controles. No sé si quieras contarnos un poco más respecto a estos módulos que estoy presentando. Disculpa, María, es que no estamos viendo el slide. Si podrías validar nuevamente la opción de compartir. Claro que sí. Dame un momento. Ujú. Ya listo. Pero mientras validas ahí, bueno, yo les voy a comentar. Primero, a nivel de normatividad, que ya vimos que era un módulo diferente al de cumplimiento, tiene un alcance transversal. Cuando me refiero a alcance transversal es que nos van a servir para muchos módulos. Por ejemplo,
nos pueden servir esos controles que subimos como mitigación para los riesgos. Por ejemplo, en el caso de la 27001, esos controles de la NetSOA nos ayudan a mitigar lo que son los riesgos de seguridad de la información. También podemos asociar los controles con otro módulo que se llama activos de información, también para vincularle a los activos críticos o que tienen una confidencialidad alta. Cuando hablamos de cumplimiento, esos resultados de cumplimiento nos sirven como una entrada también para módulos como el de indicadores. Si nosotros tenemos un indicador de que, no sé, de cierta cantidad de controles deberíamos estar cumpliendo X, una meta del 80 al 90%, entonces los resultados que obtenemos a nivel de cumplimiento pues nos van a servir para alimentar ese resultado del indicador. También se puede venir asociado otro módulo como es el de planes. En caso de que uno de esos controles pues sea tan complejo y no lo podamos, digamos que mapear en un plan de acción, porque yo les mostré un plan de acción, eh, también podríamos aplicar el módulo de planes, que es un módulo que es un poco más completo para llevar tipos proyectos, ¿sí? Entonces, un proyecto de implementación con unas fases de inicio, planeación, contratación si es necesario, pues nos van a servir también esos cumplimientos para saber qué deberíamos aplicar, qué deberíamos implementar. Entonces, bueno, ahí eh, se integran bastantes módulos. De pronto paso por alto un poco el tema del VIA, que también es clave contar con esos controles mapeados para hacer un buen análisis de impacto al negocio. Y básicamente, pues, esos son los más importantes, además de otras integraciones que tenemos. Gracias, Harold. Bueno, sí, súper importante todo lo que mencionas al respecto. Me gustaría de pronto, ¿qué recomendaciones finales le harías a las compañías que en estos momentos de pronto aún no tienen como de dónde tomar o desde dónde iniciar, no tienen en estos momentos, qué normativa aplica para mí o cómo puedo empezar con esta asesoría? ¿A quién debo asignar? Correcto. Los consejos principalmente es estarse informando de las fuentes oficiales, es decir, si estamos bajo alguna regulación o bajo algún control de organismos reguladores, pues entrar a esas fuentes, a validar qué circulares están saliendo, qué normas nuevas han venido, qué versiones han cambiado. También es clave el tema de las asesorías o consultorías, ¿sí? Es muy importante contar con una, digamos, visión de experto que nos digan, bueno, ustedes están en este sector, deberían estar aplicando esta norma o deberían estar cumpliendo con esta circular o requisito. Bueno, es fundamental el tema. mm, Estar pues constantemente capacitando a todas las áreas sobre la importancia pues que tiene este tema de cumplimiento, ¿sí? No solamente, como lo hemos mencionado, no solamente eso debería ser responsabilidad de una área puntual, sino que debería ser también un tema transversal en toda la organización. Y un consejo fundamental que yo doy es mantenerse actualizado. Entonces, no interesa si yo hace 4 o 5 años evalué la 27001 de 2013 y tengo esa información ahí, y si me llega una visita, pues realmente esa versión ya quedó obsoleta desde el 2022, ya hay una nueva versión. Entonces, debemos mantenernos actualizados. Es un poco complejo, en ocasiones, pues tedioso, pues estar pasando ese PDF al sistema. Entonces, bueno, ahí desde Nuevasec pues, van a tener o contar con ese compromiso de todo el equipo de soporte, de servicios para poderlos apoyar en esos temas. También como recomendación o como consejo final es que no miremos esto por obligación, que suena pronto un poco feo, o sea, me obligan a estar haciendo esto, me obligan a estar aplicando eso. Veámoslo como también una oportunidad, una tranquilidad de que si estamos haciendo las cosas bien, si estamos dando unos cumplimientos reales, unas evidencias reales, si estamos haciendo las cosas a conciencia, pues vamos a estar tranquilos que nuestros procesos, nuestras actividades están utilizando buenas prácticas, nos estamos guiando por lo que nos está diciendo el mercado actualmente, por cómo evoluciona todo el tema. Estos organismos, pues realmente, si hablamos por ejemplo de la ISO, digamos que es una organización una credibilidad muy alta, entonces sabemos que estamos haciendo buenas cosas. Entonces, esto verlo de esa forma positiva.
Gracias, Harold. Bueno, en estos momentos de pronto vamos a abrir el espacio para realizar preguntas. Eh, ¿Qué retos tienen ustedes normalmente con cumplimiento normativo? ¿Qué les gustaría mejorar o automatizar? De pronto han hecho esa evaluación a nivel de compañía. Eh, ¿Cómo realizan en estos momentos ustedes ese cumplimiento de esas normativas a las cuales nosotros aplicamos según nuestro nicho? Vamos a empezar de pronto con preguntas, Harold. Veo una, dice, ¿se puede conectar usuarios con dominios externos para dar respuesta a requerimientos? Sí, efectivamente NovaSec no solamente limita el acceso a un dominio o el dominio de la empresa, sino que también permite acceder a dominios externos. Pues, normalmente, si eso pues, lo admite, digamos que la parte de seguridad de la organización, si lo permiten, no hay, por limitaciones de la herramienta, no hay ningún problema. Y es bastante fundamental para un caso de éxito que mencioné hace un momento, para todo el tema de evaluación o cumplimiento de proveedores. Entonces, desde las áreas se preparan esos requisitos o controles, se les envían a esos proveedores para que el proveedor entre a la herramienta, o sea, que no me tenga que volverme a mí el correo con decirle si cumplo o no cumplo, o sea, no, sino que él mismo vaya, se autentique o lo haga a través de un enlace que nosotros manejamos y lo lleve directamente a los controles que ellos deben evaluar. Con eso, pues la herramienta permite que suban todo el tema de seguimientos, evidencias, anexos, bueno, lo correspondiente para dar el cumplimiento de ese control. Y como digamos que finalización, pues el área pues les va a dar unas recomendaciones, le va a enviar unos resultados, también el mismo proveedor puede comprometerse a definir planes de acción, todo esto directamente en la herramienta con la trazabilidad en NovaSec. Entonces es bastante valioso ese tema por ese lado, que creo que iba su pregunta. Si se puede conectar entonces con dominios externos, sí, es posible. Ok, desde NovaSec, no sé si es posible que me compartas desde nuestro demo. ¿Cómo podemos agregar si yo fuese un usuario de NovaSec y quiero evaluar, por ejemplo, un proveedor? ¿Cómo podría hacerlo? ¿Cómo podría agregarlo con un dominio diferente? ¿Cómo enviaría esas notificaciones? ¿Cómo las puedo programar? Claro que sí. Un segundito, vuelvo a compartir. Creo que ahí se está viendo nuevamente. Bueno, lo primero es que debemos en el cumplimiento irnos a administrar la configuración para habilitar esa organización externa. Por ejemplo, aquí le vamos a dar a agregar y, no sé, por ejemplo, aquí agreguemos Newnet, que es una empresa de nuestro grupo empresarial. Entonces, vamos a habilitar a Newnet como de tipo externo. ¿Cuáles son los externos? Pues efectivamente los proveedores y demás. Em, También tenemos organizaciones internas, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero evaluar, en el caso que les tenía la ISO 27001, digamos que nos evaluamos como toda una organización completa. Pero si yo quiero evaluar proceso por proceso, área a área, dependencia por dependencia, entonces las puedo crear como organizaciones internas. Bueno, en este caso, pues sería externo. Vamos aquí a colocarle una descripción a este, digamos que proveedor, y posteriormente pues tendríamos que habilitarle el usuario. Entonces, en el tema del manejo de usuarios, tendríamos que agregar el usuario, quien va a responder a nivel del proveedor, ya sea el coordinador de seguridad, ya sea la persona de comercial, ya sea el gerente de servicios, tenemos que crearle un usuario acá. Aquí fundamental es que debemos crearlo con autenticación no va a ser. En algunas instancias, aquí no me está saliendo, pero en algunas instancias hay dos formas de autenticación. Por single sign-on, que prácticamente lo tienen la mayoría de nuestros clientes, es que se pueda conectar uno a través del correo electrónico. No se debe marcar esa opción porque, como les digo, se conecta a través del correo electrónico, o sea, del dominio de la organización. Entonces toca hacer la configuración por autenticación NovaSec. Y aquí ya podríamos registrarlo con su correo electrónico, podemos afinar o asignar, perdón, una contraseña. Esa contraseña le podemos hacer que él force el cambio, o sea, cuando ingrese, pues debe cambiar la contraseña y que la debe estar renovando X tiempo.
Con esto simplemente ya le podríamos enviar las notificaciones cuando tengamos ya el proveedor, el externo listo, aquí en las evaluaciones, y por ejemplo en el 2025 le puedo decir envíe las evaluaciones. Podemos decir que es un envío inmediato y le digo, señor proveedor, usted como hace parte de nuestras aplicaciones críticas, bueno, digamos que la formalidad debe responder ante estos controles, ya sea de datos personales, ya sea de seguridad de la información, bueno, dependiendo pues del alcance de nuestro cumplimiento. Y aquí en los evaluadores pues me fijo en marcar a ese proveedor al cual le vamos a enviar la información. Con esto pues ya le llegaría ya un enlace que simplemente pues va a seleccionarlo e inmediatamente lo llevan al módulo de cumplimiento. Gracias, Harold. Eso me recuerda a una pregunta que nos hacía el día de ayer un cliente donde me decía, venga, es que yo tengo cumplimiento, yo lo aplico con la normativa, pero por ejemplo a mí me gustaría poder evaluar desde allí antes de tenerlo como proveedor, evaluarlo para una gestión de compras. ¿Puedo hacer una gestión de compras con el módulo de cumplimiento o qué otra solución me sugerirías en este caso? Sí, realmente, aunque no hace, pues, el módulo de cumplimiento sí está pensado para todo el tema pues, sí, de normas, leyes, regulaciones, como ya lo hemos explicado, no limita a que nuestros clientes lo tomen como en otros alcances. Por ejemplo, el, como el que tú dices, se pueden como definir unas preguntas o unos requerimientos que tú dices para comprar o adquirir o un servicio de cierto proveedor, se definen unas preguntas, unos requerimientos y por cada proveedor pues yo voy evaluando, cumple, no cumple, cumple parcialmente y al final pues me va a dar un resultado. Un resultado que me puede ayudar para tomar una decisión basado en datos reales, basado en una información estadística. Tenemos otros clientes que han utilizado el módulo para envío de encuestas, ¿sí? Han llenado preguntas y se las envían al personal interno de la empresa y bueno, digamos que la herramienta te va a decir esta pregunta, quién te la respondió y en qué nivel te la respondió, sí o no, o bueno, el sistema de respuestas que tenga esa persona. Entonces, lo utilizan para otros alcances, por ejemplo, también para auditoría. Se pueden llevar aquí a través de unas preguntas, unos requerimientos, decir o definir cuáles son los procesos o qué auditorías vamos a aplicar durante un periodo y también se hace directamente sobre el módulo de cumplimiento. Entonces, si yo tengo un requerimiento, lo quiero medir en unos niveles y quiero tener un resultado final, independientemente que haya sido una norma o de otro punto, también lo puedes hacer sobre cumplimiento. Entonces ahí viene la personalización de la normativa que nosotros podemos hacer por este módulo de normatividad, ¿correcto? Donde yo Correcto. puedo poner de pronto esos estándares o esos controles y asimismo asociarlos según el módulo que yo vaya a utilizar. Correcto. No necesariamente todas las normas que carguemos en cumplimiento deben ser, digamos que estándares, o sea, que están definidos y que no deberían cambiarse, sino que se pueden subir en normas internas, temas internos, directrices internas de la organización, se puede subir sin ningún inconveniente. O sea que yo puedo, o nomás me permite tener dependencias de controles entre diferentes normas. Sí, por supuesto. En el ámbito público, gubernamental, hay un cumplimiento que se llama el MSPI. Eso es un tema de seguridad de la información. Y, por ejemplo, ese MSPI, digamos que abarca normas como, por ejemplo, la 27001, la NIS, el PHBA, y el resultado de esas normas, pues me van a dar otro resultado o me van a alimentar otra norma aparte. ¿Sí? Entonces yo no tengo que ir a calificar norma a norma, sino que yo puedo hacer una dependencia de controles. ¿Cómo lo podemos hacer? Vamos a ver aquí un ejemplo rápidamente. Por aquí tenemos una opción de dependencias. Yo le digo cuál es mi control principal, por ejemplo este de acá, y de dónde va a provenir esa calificación. Entonces yo lo voy a tomar de aquí, le voy a decir, bueno, voy a escoger las dependencias que van a ser estos tres controles de acá, que en este caso provienen de la misma anexo A, pero pueden ser de normas diferentes. Y en este caso solo tuve en cuenta una norma, pero pueden venir de otras normas. Entonces ya con eso tengo una dependencia que al momento de realizar las evaluaciones, si yo evalúo esos controles,
¿sí? O sea, aquí le damos dependencias y yo evalúo todos esos controles en cumple, automáticamente el control principal va a quedar en cumple. Si yo los evalúo más o menos en un no cumple, otro incumple parcialmente y el otro incumple, entonces me va a quedar un cumple parcialmente. Va a tomar el promedio de calificación. Esto pues me va a ahorrar bastante trabajo. Quiere decir que yo puedo evaluar una norma completamente basado en otra norma. Y eso es una de las ventajas que también tenemos en NovaSec. Ok. ¿Existe algún límite de normas o proveedores a evaluar, Harold? No, realmente no tenemos límites, así que tú digas, no, no puedes subir 10, 20. O sea, también lo digo como un caso real, tenemos un cliente del área de seguros, de salud, que está evaluando actualmente a 300 proveedores, 300 proveedores con más de 5 o 6 normas. Entonces, pues, eso es un caso también de éxito muy importante que lo pudimos hacer todo directamente en NovaSec, que lo estaba haciendo, el cliente lo está haciendo manual, enviando correos uno a uno, no, ya todo eso quedó sistematizado, quedó automatizado todo el envío de notificaciones y recordatorios, y pues se hizo gracias también a una buena aplicación del sistema de GRC. Ok. Harold, algo de lo que yo me he enamorado en Novasec es que es un producto que nosotros podemos ofrecer por módulos y no tenemos un límite de usuarios. ¿Has encontrado de pronto algún cliente en el que diga, mira, necesito que, pues no sé, como que tú veas que supere 100 usuarios, 200 usuarios o pues como subempresas? Sí, ¿Cómo es? tenemos la fortuna que grupos empresariales, ¿sí? Grupos empresariales que superan fácilmente 1.000, 2.000, 3.000 usuarios, ¿sí? Em, evalúan a través de cumplimiento cada una de sus empresas, ¿sí? De las empresas que conforman ese grupo. Entonces ahí participan muchos funcionarios, muchos usuarios, muchas de las áreas administrativas, todos estos pues colaborando bajo un solo cumplimiento y pues disminuyendo la carga operativa a aquella área que está encargada pues de medir esta información. Ten en cuenta que pues pueden superar fácilmente 100, 200 usuarios trabajando a la vez en un mismo cumplimiento subiendo información y simplemente pues el área encargada va a estar más que todo haciendo un seguimiento, ¿sí? Haciendo un seguimiento que efectivamente se haya subido la información o si requiero nuevas evidencias. En ese orden de ideas, por ejemplo, cuando son empresas tan grandes, bueno, compañías tan grandes o que tienen diferentes empresas, las notificaciones llegarían en general. Yo puedo segmentar esas notificaciones según de pronto la normatividad o evaluación que tenga. Sí, las notificaciones son completamente personalizables. Tú puedes definir a quién le va a llegar y cada cuánto va a llegar. Eh, por ejemplo, tenemos organizaciones que cada 3 días lo están enviando hasta que no haga la calificación, otras que cada semana, otras cada 2 semanas. Hay unos clientes que escalan, por ejemplo, se le envía a un nivel de, por ejemplo, coordinador. Si ya el coordinador no contesta, pues se le envía una notificación al líder diciendo, mira, coordinador no contestó. Si el líder no, entonces ya se le envía al gerente, ¿sí? Entonces empieza a ser como un flujo, una escala, empieza a escalar para poder darle un poco más de seriedad al tema. Pero pues ya depende de cada organización, qué notificaciones quieres, a quién se les va a enviar, cada cuánto le va a llegar. Es completamente personalizado ese tema. Entiendo, entonces según lo que estás mencionando, vamos nuevamente como a esas recomendaciones que anteriormente mencionábamos de asignar a un responsable al respecto, como sugerencias, normalmente cuáles son como estos cargos o estos roles según esta organización jerárquica, por decirlo así, o este organigrama, cuáles serían las personas que tú sugieres que o recomiendes que estén encargados como de esta configuración de esta normativa y que se cumpla, como por ejemplo estos controles y estas notificaciones. Normalmente en la experiencia que llevas, ¿cuáles son los roles que más se ajustan como a esa organización o a ese organigrama? Sí, normalmente en la experiencia que hemos tenido con clientes se lleva a un nivel de coordinador, líder o gerente, ¿sí? Alguien con que tenga la capacidad para gestionar
para, digamos que activar los equipos, para decir, bueno, ¿dónde está esta información? Si no la tenemos, hagámoslo, o cuándo nos vamos a comprometer. Entonces, normalmente sí se lleva a un nivel de coordinador o gerente. Mm, dependiendo también de mucho del cumplimiento. Hay otros cumplimientos que de pronto son a un nivel administrativo, ¿sí? Si la persona o el administrativo tiene la capacidad o debe responder ante ese, ese control o requerimiento, también lo podemos asignar como responsable. Depende del control, depende del requerimiento, pero en general sí, va a un nivel de coordinador o gerente, pues responder para su proceso o al proceso que está ligado. Si yo fuese usuario de Novasec y quisiera hacer exportación de la información para otros sistemas externos, Novasec me lo permite. Y pues aprovechando que estás ahí de pronto compartiendo, ¿nos podrías mostrar un poco de cómo se realizaría, con qué de pronto otros sistemas externos es compatible, en qué Sí, formato sale la información? correcto. Bueno, entonces, sí, para responderte tu pregunta, sí, Novasec permite exportar los resultados de esta información a otros sistemas externos. Básicamente debemos activar por usuario, digamos que estas opciones no deberían estar habilitadas para todo el mundo, sino que de pronto para los líderes o los administradores, debemos tener habilitada esta opción, que queremos consultar los reportes desde sistemas externos. Tenemos que marcarla en sí. Aquí le damos a aceptar, por ejemplo, y el reporte que nos permite esto es el generador de reportes, no solamente en cumplimiento, sino que en otros módulos. Entonces, aquí en generador de reportes, por ejemplo, tengo un reporte con las columnas que quiero consultar, con la información que quiero visualizar. Podemos darle aquí guardar. Y si tenemos habilitada esta opción, nos va a mostrar esta opción de aquí, que se llama acceso por API. Ese acceso por API lo que hace es enviar o habilitarnos un endpoint y nos va a enviar un token. Si le doy clic acá, me llega a mi correo automáticamente un token. Entonces, ¿de qué va a depender esta integración? Primero, pues que al otro sistema que pienses enviar esta información, pues debe tener habilitada una opción de Web API, o sea, que pueda recibir de APIs datos. Em, por ejemplo, digamos que de la experiencia también, las integraciones normalmente se hacen con tableros un poco más, o herramientas de que te generan dashboards avanzados, por ejemplo, llámese Tableau, llámese Power BI, llámese Google Looker, ¿sí? Entonces se puede hacer a través de estas opciones. En algunos casos especiales, pues también se ha habilitado para el envío de información a otras herramientas, también propias del cliente. Digamos que yo tengo acá una herramienta de calidad, una herramienta de gráficos o de dashboard, ¿sí? Diferente a Novasec, y yo necesito como ingreso o como entrada la información que tengo a nivel de cumplimiento. Entonces, simplemente a través de este endpoint, pues llamas la información de la otra herramienta y simplemente pues ya tendrías interconectado las dos. Digamos que las dos aplicaciones sin, digamos que, intervención humana. Entonces, va a estar, digamos que, una cierta automatización y eso ahorra bastante tiempo en caso de que tengas esa necesidad puntual. Super, Harold, muchísimas gracias. De verdad que considero que nos has aclarado varias inquietudes. De hecho, varias preguntas las realicé de los usuarios que nos han generado. Considero que desde mi parte ha quedado muy claro todo lo que es el cumplimiento de estas normativas que nos ayudan como compañía a subir nuestro estándar, a adquirir prestigio, a abrirnos puertas en el mercado y sobre todo a evitar sanciones o multas que en estos momentos pues no sería pues como lo más conveniente. Eh, de pronto quieras mencionar algo que consideres súper importante para las compañías que apenas están iniciando como en ese proceso de certificación, dependiendo pues obviamente de la certificación en la que quieran. Por ejemplo, entiendo que la 27001, por ejemplo, es muy común y las de Icontec, las personas buscan mucho certificarse en ellas. No sé si tengas alguna sugerencia popular o algo que normalmente en la mayoría de las certificaciones tienen en cuenta estos entes reguladores. De acuerdo. Primero es que
estas auditorías pues les va a dar un peso un poco, pues, les va a dar un valor a aquellas que están mejor organizadas, independientemente que cuenten o no con un GRC. Debemos ir muy organizados, muy claros, en decir si estamos cumpliendo con ciertos requisitos, si tenemos las evidencias presentes, si estamos involucrando a los otros procesos, que no sea algo solamente del área de seguridad o el área legal o quien esté liderando estas auditorías o visitas. Entonces es que toda la organización pues esté enterada, se dé como un conocimiento integral en general. Entonces eso es lo que digamos que le aporta bastante a aquellas organizaciones que se quieren certificar en ciertas normas. Ok, gracias. Bueno, Harold, para todas las personas en estos momentos hemos compartido el link de las encuestas. Espero por favor que nos ayuden muchísimo. Esto nos aportaría demasiado para mejorar cualquier observación. Incluso pues si desean adquirir con nosotros también el módulo de cumplimientos, conocer nuestro demo, pues están invitados totalmente. Les agradezco entonces que diligencien el link de las encuestas. Por mi lado, agradecerles a todos por su asistencia. Esperamos desde Novasec poderles haber dado información de valor y muchísimas gracias, Harold, porque sé que tienes mucha información que en estos momentos a nivel de usuarios Novasec, como a prospectos de usuarios Novasec, nos va a dar mucho valor. Sé que contamos contigo para cualquier necesidad o interrogación que tengamos al respecto. Son bienvenidas todas las preguntas que tengan. Gracias nuevamente y esperamos vernos en el próximo webinar. Harold, no sé si quieras decir algo para despedirte. Agradecerles a todos y cualquier inquietud, duda puntual, con mucho gusto estamos aquí atentos del equipo de Novas. Gracias, que tengan entonces un feliz día. Gracias, hasta luego. Hasta luego.